Esta historia trata sobre la exnovia de mi papá. Mi papá tiene una suerte horrible con las mujeres. Es como un imán para las locas. Cada mujer con la que ha salido, excepto su novia actual, ha sido abusiva tanto mental como físicamente. Esta lista incluye a mi madre, pero esta historia es sobre su última novia, Marta. Ella ha pasado de acosarlo a él, a mí, a mi esposo e incluso a nuestra hija. Se conocieron en una fiesta de Navidad y se llevaron bien. Él acababa de salir de otra relación desastrosa con una mujer diferente con la que había estado en una relación intermitente durante 3 años. Ella era el típico tipo narcisista. Bueno, Marta parecía diferente. Decía que también acababa de salir de una relación abusiva. Salieron durante unos meses, pero ella nunca dejó que mi papá fuera a su casa. No le pareció raro hasta que recibió una llamada de un hombre que decía ser el esposo de Marta, y quería saber cómo conocía mi papá a su esposa. Al principio mi papá pensó que era su ex tratando de controlarla aún, pero las cosas empezaron a encajar. Finalmente confrontó a Marta, y ella le dio una historia triste sobre cómo su ex se negaba a firmar los papeles, pero que estaban separados. Mi papá investigó un poco e incluso habló con los padres de Marta en algún momento. Descubrió que no solo Marta seguía definitivamente casada, sino que ni siquiera estaba separada de su esposo. Según todos en su vida, ella estaba felizmente casada, y mi papá solo era un amigo, si es que sabían de su existencia. Por supuesto, él terminó con ella. Ella perdió el control. Empezó a aparecer en su trabajo, a llamarlo en medio de la noche y a enviarle más de 50 mensajes de texto al día. Todo eso. Mi papá se mudó 2 veces y cambió su número varias veces tratando de alejarse de ella, pero ella siempre lo encontraba. Llegaban cartas de amor por correo o ella llamaba y decía que iría a verlo. Luego consiguió mi número de teléfono. Probablemente fue después de que mi papá se mudó conmigo. Empezó a enviarme mensajes casi tan seguido como a él. Cuando me casé con mi esposo y tuve a mi hija, se volvió aún más intensa. Me enviaba regalos para su nueva nieta. Siempre quería actualizaciones y cosas por el estilo. Yo nunca respondí y siempre devolvía los paquetes sin abrir o donaba los artículos que me enviaba directamente de las tiendas. Todo llegó a un punto crítico cuando se presentó en la puerta de mi papá mientras él estaba en el trabajo con una cazuela para él. Se la dio a su compañero de piso y le dijo que era porque notaba que mi papá estaba perdiendo peso. Mi papá le dijo a su compañero que la tirara. No quería arriesgarse a que estuviera envenenada, ya que acababa de solicitar una orden de restricción. Esa misma noche, Marta se presentó en mi apartamento mientras mi esposo trabajaba en el turno nocturno. Era pasada la 1 de la madrugada cuando empezó a golpear mi puerta. Me alegré de haber dejado a mi hija pequeña en casa de mis tíos cuando vi que era ella. Dejó un pan de plátano en mi puerta que tiramos tan pronto como mi esposo llegó a casa. La noche siguiente, dejé de nuevo a mi hija con mis tíos, por si acaso regresaba. Y regresó. Empecé a recibir mensajes de texto de ella mientras golpeaba la puerta. Quería ver a su nieta y pasar un tiempo de chicas conmigo. Lentamente, los mensajes se transformaron en demandas para que abriera la puerta. Llamé a la policía. Mientras hablaba con la operadora, mi vecino salió listo para enfrentarla. Le dijo que la policía venía en camino, ya que su esposa también estaba llamándolos. Marta se fue rápidamente hacia el parque al otro lado de la calle. La policía no la atrapó, pero la orden de restricción de mi papá fue concedida. Desde entonces nos hemos mudado a otro estado, pero ella aún me envía mensajes de vez en cuando queriendo saber cómo está mi papá o qué hace mi hija. Nunca respondo, pero guardo todos sus mensajes por si acaso necesito solicitar mi propia orden de restricción también. Tengo que disculparme de antemano. No soy la mejor contadora de historias. Voy a intentar mandarles todo tal cual como lo recuerdo. Mi hermano es un ávido usuario de YouTube y me dijo que debería publicar mi historia en este canal, así que aquí vamos. Solía salir con un chico llamado Nahuel en la secundaria. Ahora tengo 29 años y una hija de 9, así que esto debió haber sido hace 12 o 13 años aproximadamente. Supongo que fuimos el primer amor o relación seria del otro, e incluso llevábamos anillos de promesa, lo cual era algo bastante importante en ese entonces. Hablábamos de casarnos y de cómo sería nuestra vida juntos, básicamente las cosas que la gente dice o hace cuando han estado juntos durante un año siendo adolescentes. Como suele suceder, comenzamos a discutir y caímos en un ciclo de rupturas y reconciliaciones.
Yo era inmadura y tonta, y terminé saliendo con otro chico durante uno de nuestros periodos de ruptura. Se volvió una situación de triángulo amoroso desordenado, y Nahuel y yo terminamos para siempre después de que elegí al otro chico. No es mi momento más orgulloso, pero tenía 17 años y era una idiota. Avanzamos algunos años y me hice una cuenta de Facebook. Un día, por curiosidad, busqué a Nahuel. Nos agregamos en Facebook y le envié un mensaje disculpándome por lo que había pasado entre nosotros. Ya estaba felizmente casada en ese momento y acabábamos de tener a mi hija. Nahuel se mostró amable al respecto y seguimos siendo amigos cordiales en redes sociales. En realidad, solo hablábamos para desearnos feliz cumpleaños o comentar esporádicamente en alguna publicación. Pasaron unos años más y Nahuel comenzó una relación con una mujer llamada Marisa. Me alegraba ver que él seguía adelante. Mi matrimonio no funcionó, pero estaba contenta con mi vida y con criar a mi hija sola. Durante una Navidad, encontré una vieja foto de Polaroid de Nahuel y yo, en una escapada a una cabaña que hicimos cuando éramos novios. Le envié un mensaje para contarle sobre la foto y recordarle lo bien que la habíamos pasado. No respondió, y esto fue antes de que existieran los sellos de visto, y luego descubrí que ya no estaba en mi lista de amigos. Unos meses después recibí un mensaje de Marisa. Básicamente me llamó prostituta y zorra, y me dijo que había visto el mensaje que le envié meses atrás. Me dijo que nunca volviera a contactarlo, y que necesitaba superarlo. También dijo que el brazalete de dijes que él me había regalado no era nada comparado con lo que él le compraba a ella y que yo era una aventura barata de secundaria. Dijo que los anillos de promesa de plata no eran nada, y que él le había comprado un hermoso anillo de compromiso de oro con varios diamantes. Bueno, no respondí. No mucho después me alejé de Facebook por un tiempo y luego creé un perfil nuevo, agregando solo a amigos cercanos y familiares. En los años siguientes, recibí solicitudes de amistad de personas que no conocía en todas mis redes sociales. Sabía que era ella, porque la primera cuenta que acepté por error me comenzó a enviar mensajes abusivos diciéndome que era una zorra promiscua y una atención hambrienta, que nunca encontraría el verdadero amor. Después de eso nunca volví a agregar a nadie que no conociera personalmente. No sé cómo lograba encontrar mis otras cuentas. Intentó agregarme en Instagram, Twitter. Incluso, de alguna manera, encontró mi número de teléfono y trató de agregarme a WhatsApp. Cuando surgió Snapchat, recibí una solicitud de un usuario que tenía el nombre de un amigo de Facebook como su nombre de usuario, y me enviaba fotos de las palabras zorra y puta escritas en cursiva sobre papel. Continué bloqueándola y sin mantener ningún contacto, porque honestamente no sentía que pudiera hacer otra cosa. Este año me uní a una aplicación de citas. En la primera semana de usarla conocí a un chico que pensé que era genial. Su nombre era Nate, y tenía varias fotos de él mismo. Era un tipo de aspecto promedio, así que no me pareció sospechoso que un chico guapo me estuviera hablando. Dijo que tenía un teléfono Android, así que no podíamos hacer videollamadas, pero podíamos hablar por teléfono. Definitivamente era la voz de un hombre. Estuvimos enviándonos mensajes mucho durante las siguientes semanas y las cosas parecían ir lo suficientemente bien como para programar un encuentro. Acordamos una hora y lugar. Una semana antes de la cita, me preguntó sobre mis relaciones pasadas. No le di mucha importancia cuando me preguntó sobre mi primera relación real. Parecía muy interesado en los detalles y me preguntó si aún tenía sentimientos por mi ex. Le aseguré que no, pero que tampoco lo odiaba porque fui yo quien arruinó la relación, y en realidad él era un buen tipo. Hablamos mucho sobre esa relación y luego él dijo que estaba deseando conocerme. Habíamos elegido encontrarnos en un café al aire libre, porque no me gustaba la idea de encontrarnos en mi casa sin conocer bien a este chico. Estaba muy emocionada. Era mi primera cita en mucho tiempo. Así que imagina mi confusión cuando veo a una mujer que me ve, sonríe y comienza a acercarse. Estaba demasiado sorprendida como para decir algo cuando se sentó, y sí, era Marisa. Tenía una expresión tan arrogante y me dijo, «Hola, cariño», mientras seguía sonriendo. Me confesó que era ella. En ese momento, sinceramente, solo quería saber por qué. ¿Qué le había hecho a esta mujer para que reaccionara así y para que invirtiera tiempo en hacerme todo esto? Básicamente, esto fue lo que me dijo. Hace casi 6 años, cuando ella y Nahuel empezaron a salir, él le contó todo sobre mí y sobre nuestra primera relación.
Entró a su lista de amigos y me vio ahí. Revisó todas mis fotos y publicaciones, tratando de ver qué era lo que él vio en mí. Luego, cuando le envié el mensaje, lo confrontó y le preguntó por qué aún tenía fotos de nosotros y por qué me tenía en Facebook. Él me eliminó y le prometió no volver a hablar conmigo. Me dijo que me odiaba y que era una estúpida que ama jugar con las emociones de las personas y que quería darme una probada de mi propia medicina. Dijo que creó cuentas falsas para poder vigilarme y asegurarse de que no estuviera en la misma ciudad que ella y Nahuel. Yo vivo justo afuera de su ciudad, por cierto. Pasaba por los lugares donde yo decía que estaría para asegurarse de que él no se estuviera encontrando conmigo en secreto. Sabía dónde trabajaba a través de mi perfil de LinkedIn. Me contó que el tipo con el que hablé por teléfono como Nate era un amigo suyo que estaba metido en el plan y quería verme caer. Dijo que originalmente planeaba hacerme enamorar de Nate y luego engañarme, pero que no podía soportar esperar tanto. Sin embargo, la parte más perturbadora fue cuando habló sobre mi hija. Esta mujer se había obsesionado con mi hija. Estaba convencida de que compartía algunas de las características de Nahuel, y se obsesionó pensando que yo había tenido un hijo con él y que lo había mantenido en secreto. Me dijo que ni siquiera pensara en revelárselo de repente, en algún tipo de truco para volver con él, y que ella sería la única en darle un hijo. Estaba más allá de horrorizada. No es muy emocionante, pero lo único que recuerdo haber hecho fue levantarme de la mesa y decirle que nunca me volviera a contactar. Me subí al coche y me quedé en silencio un rato. Lo primero que hice fue llamar a la escuela de mi hija y alertar a la recepción sobre una posible situación en la que alguien que no fuera ni su padre ni yo intentara recogerla. Luego llamé a mi hermano y le conté lo que pasó. Me instó a llamar a la policía. Lo hice, pero terminé recibiendo toda la charla de que si no tenía pruebas documentadas de que era ella o que dijera esas cosas, no podían ayudarme. Han pasado 2 meses. No he sabido nada de ella y mi hermano cree que tal vez consiguió lo que quería al imponerse como la única y verdadera de Nahuel, y que ahora me dejaría en paz. Aún así, tengo una paranoia enorme respecto a lo que publico en redes sociales, y en dónde podría estar ella acechando. Les he contado la situación a mi familia y amigos cercanos, y les advertí que no agregaran a ningún perfil extraño o a personas que no conocieran. Les dije a mis vecinos lo que estaba pasando y les mostré una foto de ella para que llamaran a la policía si la veían cerca de la casa. No me sorprendería que ella supiera mi dirección y comenzara a espiar por nuestras ventanas, o peor. También cambié las cerraduras como precaución. Así que espero que esta sea la primera y última vez que publique aquí. Marisa, no volvamos a encontrarnos. Voy a advertirles a todos de antemano. Esto puede ser un poco largo ya que tengo mucho que contar. Y bueno, ha pasado bastante con esta chica en el último año. Empezaré diciendo que estuve con ella, en una relación intermitente, durante casi 6 años. El hecho de que fuese una relación tan inestable debería haber sido una señal de que debía haber terminado hace mucho, pero constantemente la dejaba regresar a mi vida. Debería existir un subreddit llamado Las locuras que hizo mi exnovia o algo así. Si lo hay, por favor díganmelo, porque tengo suficientes historias sobre esta chica como para escribir un libro. Mejor aún, podría escribir una serie de televisión. En fin, empecemos con el acoso. Voy a comenzar dándoles algo de información sobre nuestra relación y lo que causó que termináramos. La llamaré Loca, porque eso es lo que es. Hace unos 2 años, Loca empezó a llamarme y mandarme mensajes después de que llevábamos casi 6 meses separados. Al principio decidí ignorarla porque sabía que si la dejaba regresar, las cosas se irían al diablo eventualmente. Sin embargo, una noche había estado bebiendo, y me entró esa sensación sentimental tonta. Así que decidí contestar uno de sus mensajes, y eso fue todo lo que necesitó. Comenzó a venir a mi casa y eventualmente volvimos a estar juntos. Estuvimos juntos por cerca de 7 meses antes de que finalmente me hartara de sus tonterías y la echara de mi apartamento. Era físicamente abusiva y un desastre mental. Si no la dejaba usar mi coche cuando quería, o darle dinero cuando me decía que lo necesitaba, o básicamente hacer lo que pedía, hacía un berrinche como una niña de 3 años y causaba más drama del que una persona puede soportar. Durante el tiempo que estuvimos juntos,
Logró meterse en problemas serios cuando golpeó a un tipo en la cabeza con una jarra de cerveza en un bar al que íbamos seguido. Lo que realmente terminó con la relación fue cuando empezó a consumir metanfetaminas y traía esa porquería a mi casa. Traté de ayudarla, pero ella lo convirtió en algo contra mí, como si yo estuviera intentando cambiarla. Me rendí y le dije a su madre que viniera a llevarse a su hija de mi casa antes de que llamara a la policía y la hiciera sacar. Le dije que habíamos terminado y que no quería volver a saber de ella. En ese punto ya le había dado múltiples oportunidades para cambiar, pero ella se negaba y hacía ver como si yo fuera el problema. No importaba, yo ya había terminado. El problema era que ella no. El día que finalmente terminé con ella fue el comienzo de su acoso. Comenzó su ataque, creando un anuncio en Craigslist en la sección de acompañantes, usando una foto falsa y mi número de teléfono como contacto. Recibí más de 500 llamadas y mensajes de texto de tipos aleatorios buscando tener sexo, y esto duró aproximadamente una semana antes de que todo se calmara. Como si eso no fuera suficiente, esa misma noche, mientras mi teléfono explotaba de mensajes y llamadas, veo al guardia de seguridad de mi complejo de apartamentos husmeando alrededor de mi coche, alumbrando con su linterna por las ventanas. Salgo y le pregunto, ¿hay algún problema? Él responde, recibí un reporte de que este auto está abandonado y debe ser retirado. Yo le digo, no lo está, es mi coche y vivo en ese apartamento de allá. Terminé teniendo que mostrarle mi título de propiedad y una licencia de conducir válida para evitar que este idiota llamara a una grúa y se llevara mi coche. Al día siguiente, sigo recibiendo una cantidad masiva de mensajes y llamadas durante toda mi jornada laboral, lo cual me estaba irritando muchísimo. Llego a casa después del trabajo, me siento a tratar de relajarme, y hay un golpe en la puerta. Miro por la mirilla, y veo a un tipo que nunca había visto parado afuera. No contesto, espero a que se vaya y luego miro por mi balcón y veo a este tipo en su teléfono parado justo afuera. Le grito, «Oye, ¿te puedo ayudar en algo?» Él responde, ¿está loca aquí? Y yo le digo, «No, ella es mi ex y la eché el otro día. Tal vez prueba en la casa de su mamá, donde está quedándose». Terminé hablando un poco más con este tipo, y resulta que ella había organizado una cena con él, y le dio mi dirección como la dirección donde supuestamente se estaba quedando. Esa noche otros 3 tipos aparecieron buscando tener una cena con ella. Al día siguiente, mientras estoy en el trabajo, comienza a enviarme mensajes, fotos del exterior de mi apartamento con mensajes como «Se siente una buena brisa en tu apartamento con la puerta del patio abierta. Y espero que tu perro encuentre el camino de regreso a casa. Se salió». Entonces, es innecesario decir que esto me estaba estresando mucho. Estaba casi seguro de que era mentira, pero siempre queda la posibilidad de que realmente hubiera entrado. Llegué a casa más tarde y encontré el apartamento tal como lo había dejado, pero la pura confusión mental de todo esto casi me da una úlcera. Todo el tiempo la estoy ignorando, esperando que este asunto termine pronto. No, solo empeoró. Una vez más, después del trabajo, hay un golpe en mi puerta mientras veo la televisión. Miro por la mirilla y veo a 2 policías afuera. Solo pienso, ahora, ¿qué diablos? Abro la puerta y me reciben 2 tipos relativamente grandes en uniforme con expresiones de pocos amigos. Solo digo, sí, ¿en qué puedo ayudarles? ¿Eres mi nombre?, pregunta uno de los oficiales. Sí. ¿Hay algún problema?, responde. Solo si consideras que violar a una mujer joven es un problema. ¿Puedes darnos tu paradero en las últimas 2 horas? Estaba en shock, pero respondí. Bueno, acabo de llegar del trabajo hace unos 45 minutos. ¿Qué significa esto de violación? ¿Quién les dijo eso? Esta maldita realmente subió de nivel, llamando un reporte falso a la policía y logrando que los oficiales vinieran a interrogarme. Eso es descarado. El policía responde, no tengo permitido dar esa información, pero necesito que proporciones alguna prueba de que no estuviste en la zona de Galt entre las 2 y las 5 de la tarde de hoy. Ahora realmente me estoy empezando a molestar, sabiendo que soy 100% inocente de esta supuesta violación, y me pongo un poco a la defensiva, lo cual no ayudó en ese momento, pero calmadamente respondí. Si quieren ir a mi trabajo y verificar que estuve allí hasta las 4, eso probará que no tuve nada que ver con esto. Y además, ¿van a arrestar a la persona que me acusa de este delito falso? Y lo que escuché a continuación me dejó perplejo. El policía dice,
No estoy tan seguro de que sea un reporte falso. Tu coche aún está caliente y pareces culpable. No jodas, claro que mi coche está caliente. Acabo de llegar del trabajo hace menos de una hora, Einstein. Qué gran trabajo de detective. Se fueron, pero antes de hacerlo me dijeron que no saliera de mi apartamento, que volverían si mi historia no cuadraba. Bueno, nunca volvieron y llamé varias veces a la estación de policía para obtener una actualización sobre lo que descubrieron y ¿saben qué me dijeron? No se había presentado ningún reporte policial y no había ningún registro de policías enviados a mi dirección el día en cuestión. ¿Cómo diablos? Estaba a punto de perder el control. ¿Cómo es posible que siga haciendo estas cosas sin ninguna consecuencia? Aún estaba recibiendo mensajes y llamadas, menos que al principio, pero seguían llegando. Creo que pasó como una semana o algo así, y el asunto se calmó, aunque todavía recibía algunas llamadas y mensajes, pero no tan seguido. Empecé a pensar que finalmente había terminado de fastidiarme, y que podría vivir una vida normal, sin drama. Number. Llego a mi buzón después del trabajo, una semana o algo después de lo de la violación, y recibo una carta del correo que decía que había cambiado mi dirección, pero que si esto era incorrecto, que me comunicara con ellos para detener el reenvío de mi correspondencia. Así que llamo y les digo que no me he mudado ni he llenado ningún formulario de cambio de dirección, así que no hay razón para que mi correo se envíe a otro lado. Me aseguran que mi correspondencia seguirá llegando a mi dirección actual, y que no tenía de qué preocuparme, pues estaban llenos de mierda, porque no recibí una sola carta durante los 2 meses siguientes. Me tomó 3 llamadas y 2 visitas a la oficina postal para solucionar el problema. Si solo se tratara de mí, no me hubiera molestado tanto, pero una vez que mi correo fue reenviado a la dirección donde Loca lo estaba recibiendo, uso eso para obtener toda mi información de cuentas de luz, gas, teléfono, cable, auto y banca. Tengo una seguridad extra configurada en mi cuenta bancaria, así que estaba a salvo y mis pagos del coche estaban cubiertos, pero logró desconectar mi cable, electricidad y gas. Ella también logró hacer cambios en mi cuenta de teléfono. Empecé a recibir llamadas de mi compañía telefónica diciéndome que se aplicarían cambios en mi cuenta si no confirmaba, y estaba furioso. Terminé pagando más de $300 en tarifas para volver a activar mis cuentas de gas y electricidad, principalmente porque mi complejo de apartamentos pagó los saldos pendientes en ambas cuentas, y me pasó esa deuda. Esta situación ya estaba volviéndose demasiado. Intenté llamar a la policía y solo me preguntaron si había obtenido una orden de restricción. Les expliqué que había tratado, pero ella continuaba evitando ser notificada, y después de un tiempo, si no se le entrega, la orden de restricción queda sin efecto. Su respuesta fue: no podemos ayudarte. Genial, muchas gracias. No pueden ayudarme, pero sí pueden seguir un reporte policial falso y luego ignorarlo como si no hubiera pasado nada. Increíble el apoyo de la policía aquí. Sin embargo, finalmente tuve un respiro. Si recuerdan, ella fue arrestada por golpear a un tipo en la cabeza con una jarra de cerveza, ¿cierto? Bueno, finalmente fue condenada y le dieron 3 meses de cárcel. 3 malditos meses. ¿Es en serio? No hay manera de que yo pueda salir y golpear a alguien con un objeto de vidrio sin terminar en la cárcel por al menos 1 año o más, pero de alguna forma, ella se libró fácilmente. De cualquier forma, eso significaba paz y tranquilidad por al menos un tiempo. Estuve revisando su estatus en la cárcel en línea de vez en cuando para asegurarme de que seguía encerrada, y un día vi que había sido liberada 2 días antes. En mi cabeza grité: «¡Maldición!», tan fuerte como humanamente posible, y empecé a sentir paranoia sobre lo que esta chica podría hacer ahora. Pasaron semanas y nada. Finalmente parecía que había terminado, que se había rendido. O eso pensé. Hace unas semanas todo empezó de nuevo con un mensaje de texto. Era una foto de una prueba de embarazo que mostraba positivo. Venía de un número que nunca había visto, así que no estaba seguro de quién era. Pero tenía mis sospechas. Sospechando que era ella, le respondí: «Jajaja, finalmente, cualquier lazo que tenía contigo se rompió. Diviértete con el pobre desgraciado que te dejó embarazada». Recibí una respuesta: «Obviamente no sabes quién soy». Y era verdad, en realidad no sabía quién era, y comencé a pensar, considerando que había hablado con otras mujeres desde que dejé a mi ex. De todas formas decidí ignorarlo y solo esperaba que se fuera. Durante la semana siguiente seguí recibiendo mensajes de texto,
Todos con esa misma imagen de la prueba de embarazo, nada más. Seguí ignorando hasta que recibí otro mensaje. Esta vez era una foto de una mujer sosteniendo su vientre mostrando que estaba embarazada, pero sin la cabeza visible en la foto. Inmediatamente después, otro mensaje decía: parece que ahora sabemos quién es realmente fértil entre los dos, ¿verdad? Eso me hizo saber de inmediato que era mi ex, ya que habíamos intentado tener un hijo en algún momento, pero nunca funcionó. Así que respondí: genial que tengas una buena vida con el pobre tipo que lograste convencer de embarazarte. Gracias a Dios no fui yo. Ahora hazme el favor de desaparecer de una maldita vez. Ella respondió con insultos estúpidos e irrelevantes para la historia, y la ignoré, pensando que había hecho lo que quería. Restregarme en la cara el hecho de que probablemente no podría tener hijos. Lo cual para mí era una victoria. No podría tener hijos y ella tenía otros problemas con los que lidiar que la mantendrían lejos de mí. Pasó una semana y era jueves de la semana pasada. Soy del tipo de persona que deja todo para el último minuto, y en cuanto a levantarme por la mañana para ir al trabajo, duermo hasta lo más tarde posible, así que cuando voy al coche, necesito salir de inmediato o podría llegar tarde. Entonces me dirijo a mi coche y noto algo pegado en él. Hay 3 imanes con eslóganes estúpidos. Creo que uno decía algo sobre ser una loca de los gatos, o alguna tontería así. No presté mucha atención mientras los arrancaba porque tenía que irme al trabajo. Lo que sí noté fue que la muy desgraciada los había pegado con superglue a mi coche, así que no fue fácil quitarlos y aún tengo restos de los imanes en la pintura del coche. Pero eso no fue lo peor. Para explicar la siguiente parte tengo que contar una breve historia. Mencioné cómo mi ex comenzó a usar metanfetaminas, pues bien, un día cuando le permití usar mi coche, fue a ver a su hermano en su apartamento. Tuvieron una discusión, él le debía algo de metanfetamina y no la tenía, pero ella pensaba que sí. Al final el hermano quiso irse, y en un intento de detenerlo, usó mi coche para bloquear su salida. Él salió, pateó la ventana del lado del conductor y luego volvió a su camioneta y empezó a chocar contra mi coche hasta que ella se movió del camino. Así que no tuve ventana del lado del conductor durante mucho tiempo. Él no tenía seguro y siendo un adicto, era prácticamente imposible obtener dinero de él para arreglar la ventana. También soy perezoso y dejo las cosas para el último minuto, así que nunca lo arreglé. El clima en California me permitía andar con la ventana rota sin preocuparme demasiado por el interior del coche. Volviendo a lo que pasó el jueves pasado, ahora tengo un imán pegado en mi coche, y estoy a punto de entrar cuando veo alrededor de 2 kilos de mierda de perro con condones abiertos, solo ahí en el asiento del conductor. No puedo creerlo mientras busco algo para limpiar esa porquería, literalmente, de mi maldito coche. Encontré una bolsa de plástico en el suelo, y afortunadamente la mierda estaba seca, así que pude quitarla rápido del asiento. Estoy seguro de que aún terminé sentado en parte de eso, pero no tenía tiempo que perder porque ya estaba tarde y necesitaba llegar al trabajo. Llegué y le conté a mi jefe, que por suerte es un tipo genial y me dejó usar la primera media hora de trabajo para limpiar bien el coche. De más está decir, finalmente reemplacé la ventana del lado del conductor en mi coche. Y ahora me pregunto cuál será la siguiente jugada de esta chica, y sospecho que será algo aún más retorcido. Sé que voy a recibir 2 preguntas. La primera, ¿por qué no he cambiado mi número de teléfono? Y la segunda, ¿por qué no me he mudado? La respuesta a la primera es que tengo demasiada gente que conoce mi número actual, y no pienso darle esa victoria a ella, molestándome yo mismo al cambiarlo. La segunda es que planeo mudarme, pero no tengo el mejor historial de alquiler y romper mi contrato de arrendamiento no ayudaría en absoluto. Así que estoy aguantando y esperando que Loca finalmente desaparezca. En resumen, mi exnovia me atormenta de múltiples maneras, desde cambiar mi dirección de correo hasta vandalizar mi coche. Hola, me llamo Alicia. No voy a sentarme aquí a decirte que volver con un exnovio es algo malo. De hecho, estoy viviendo con mi ex ahora, y en realidad soy muy feliz. Pero hay momentos en los que no todo es tan alegre. Hay encuentros con los ex que pueden salir muy mal. Y hoy te contaré sobre uno de ellos. Todo comenzó hace varios años. Había pasado un tiempo desde que terminé mi relación con Derek. Fue una separación difícil. Estuvimos juntos mucho tiempo, pero
y separarnos fue horrendo. Pero al final ambos aceptamos que era lo mejor para los dos, o al menos eso pensaba yo. Un año después de la separación, comencé a recibir mensajes de texto de un número desconocido. Al principio pensé que solo era un error, tal vez alguien que tenía el número equivocado. Pero los mensajes seguían llegando y pronto me di cuenta de que eran de Derek. Al principio los mensajes eran inocentes, cosas como, «Hola, ¿cómo estás?» y «He estado pensando en ti». Pero pronto se volvieron más incómodos. Mensajes sobre cuánto me extrañaba, sobre cuánto lamentaba cómo terminaron las cosas. Me sentí mal, pero intenté ignorarlos, esperando que Derek eventualmente se cansara y me dejara en paz. Sabía que él no tenía malas intenciones hacia mí, siempre fue una buena persona, pero debía entender cuándo parar. Sin embargo, eso no sucedió. Los mensajes se volvieron más insistentes y más intrusivos. Comenzaron a llegar a todas horas del día y de la noche, siempre en momentos oportunos en los que yo no estaba haciendo nada, o cuando estaba en mi teléfono, como si Derek me estuviera observando constantemente. Intenté bloquear su número, pero cada vez que lo hacía simplemente usaba otro número para contactarme. Empecé a sentirme irritada. Aún quería a Derek, pero ya no de esa manera. No importaba a dónde iba o qué hacía. Él siempre parecía estar ahí acechándome en las sombras. Empecé a perder el sueño, a sentirme constantemente nerviosa y ansiosa. Mis amigos intentaron ayudarme, pero no había mucho que pudieran hacer. Derek era persistente, y sentía que nada de lo que le escribiera lo detendría. Finalmente decidí confrontarlo. Sabía que no estaba en peligro, ya que Derek realmente era una buena persona, así que decidí ser lo más directa posible por el bien de ambos. No podía seguir escondiéndome y esperando que desapareciera. Tenía que enfrentarlo de una vez por todas para poner fin a esta pesadilla. Quedamos de vernos en una cafetería, un lugar neutral donde pudiera confrontarlo sin sentirme demasiado vulnerable. Ese día era festivo, así que la mayoría de las cafeterías estaban cerradas, pero él me invitó a una cerca de su casa que, según él, estaría abierta. Cuando llegué, lo vi sentado en una esquina, mirándome con una expresión un tanto obsesiva. Decidí ignorarlo y seguir caminando. Tan pronto como entré, él se levantó y fue hacia la puerta poniendo un cartel de cerrado. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté. «Me aseguré de que tengamos la cafetería para nosotros solos», dijo. «Espero que no le digas nada a mi jefe». Las demás cafeterías estaban cerradas. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo. Esta cafetería estaba completamente vacía. Las máquinas estaban encendidas, pero no había nadie sirviendo ni desayunando. Por lo que Derek me había dicho, entendí que trabajaba allí y que la había abierto solo para mí. Encontré esa actitud bastante inquietante y fue una gran señal de alarma, pero ya estaba allí y no podía irme. Además era Derek. Él era incapaz de hacerme daño, o al menos eso pensaba. Nos sentamos en una mesa apartada y en cuanto abrió la boca supe que algo no estaba bien. Empezó a mirarme con la mirada perdida y a decir cosas que no tenían sentido, tratándome como si nunca hubiéramos roto, como si aún fuera su novia. Intenté mantener la compostura, tratando de razonar con él, de hacerle entender que nuestra relación había terminado y que debía dejarme en paz. Pero él se negó a escucharme, aferrándose desesperadamente a la idea de que todavía podíamos estar juntos, que nuestro amor era indestructible. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse realmente aterradoras. Empezó a hablar sobre cómo estaríamos juntos para siempre, cómo haría cualquier cosa para mantenernos unidos, incluso si eso significaba lastimar a quienes se interpusieran en nuestro camino. Me levanté de la mesa sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Tenía que irme, tenía que alejarme de él antes de que fuera demasiado tarde. Pero al girarme para salir, me di cuenta de que ya no podía hacerlo. Derek estaba parado frente a mí con una sonrisa torcida en su rostro. Sus ojos brillaban con una luz enfermiza y me miraban salvajemente. «No puedes escapar de nosotros. Estaremos juntos para siempre, tú y yo, en la vida y en la muerte». Corrí hacia la salida gritando y pidiendo ayuda desesperadamente, pero nadie venía a ayudarme, y entonces sucedió lo inevitable. Sentí una mano fría y húmeda cerrarse sobre mi hombro, deteniéndome en seco. Me giré lentamente, temblando de miedo, y me encontré con los ojos vacíos de Derek, que me miraban con una intensidad escalofriante.
Te dije que no podías escapar del verdadero amor, y en un instante sentí un pañuelo húmedo sobre mi nariz. Comencé a sentirme mareada y todo se volvió negro. Desperté en una habitación oscura y húmeda, con el sonido de gotas cayendo a mi alrededor. El lugar estaba sucio y las paredes estaban cubiertas de moho debido a la humedad. Intenté levantarme, pero descubrí que estaba atada a una silla, mis manos y pies sujetos fuertemente con cuerdas desgastadas. Entonces lo vi. Derek estaba de pie frente a mí con una mirada salvaje y desequilibrada en sus ojos. Sostenía un cuchillo en su mano, la hoja brillando débilmente en la penumbra de la habitación. Ahora estaremos juntos para siempre. Nada ni nadie podrá separarnos. Bienvenida a casa. Intenté gritar, luchar para liberarme de las ataduras, pero fue inútil. Recuerdo que creí que estaba atrapada, a merced de un hombre que había perdido completamente la razón. Derek acercó su cuchillo a mi cuerpo y me dijo que nunca me haría daño, que el cuchillo era solo en caso de que quisiera escapar. Y así fue como mi vida cambió para siempre. ¿Recuerdas que te dije que ahora vivo con mi ex? Bueno, este es Derek. Hoy estamos mucho mejor. No estoy de acuerdo con que me haya secuestrado, pero en cierta forma estoy agradecida con él. Fue la única forma en que pude conocer el amor verdadero. Pasaron algunos años y nadie vino por mí. Al principio estaba triste y asustada, pero hoy me doy cuenta de que es una bendición. Derek es muy bueno y me da todo lo que necesito. No necesito salir, no necesito tener una vida y conocer a más personas. Derek es todo lo que necesito. ¿Qué estás haciendo, cariño?, pregunta Derek. Solo escribiendo otra historia. Me alegra, siempre fuiste una buena escritora. Me gustaría leerla cuando termines. Claro, amor. Oye, ¿crees que hoy podría salir a la plaza? Me gustaría tomar un poco de aire. Sabes que no puedo dejarte hacer eso. Si lo hago, la gente se daría cuenta de que vivimos en este lugar abandonado. Además, podrías escapar y ninguno de los dos quiere eso, ¿verdad? No, claro que no. Muchas gracias, Derek. Me haces muy feliz. Y tú me haces feliz a mí. Hola, mi nombre es Rafael y soy un estudiante de tercer año en el MIT, especializado en ingeniería. Recientemente me mudé a un pequeño pueblo en Inglaterra desde los Estados Unidos para completar mi título de ingeniería. Ahora, probablemente te estés preguntando por qué un ingeniero del MIT se mudaría al extranjero, dejando una universidad de la Ivy League. Para entenderlo, debes conocer mi historia. Hace 3 años fui aceptado en el MIT para hacer un título de 4 años en ingeniería. Ahí conocí a Leila, una chica rubia de ojos azules impresionante de la que toda la clase hablaba. Al principio no nos conocíamos, pero a medida que avanzó el primer año, Leila y yo nos convertimos en buenos amigos. Era nuevo y extraño para mí tener a una chica como ella como amiga y por alguna razón, ella prefería pasar la mayor parte de su tiempo conmigo. Yo era el típico nerd flaco que siempre estaba en el tope de la clase, pero no tenía mucho más a mi favor. Venía de una familia humilde. Mi madre trabajaba en la iglesia local y mi padre era maestro de escuela. Incluso en ese entonces solo tenía 2 amigos que eran tan tímidos y estudiosos como yo. Incluso mi propia hermana me llamaba perdedor social, así que cuando una chica como Leila, que era popular y hermosa, pasaba todos sus momentos libres conmigo, estaba encantado. Hacíamos proyectos juntos, estudiábamos juntos y completábamos las tareas y los trabajos de clase juntos. Todos me miraban con asombro, ya que Leila y yo nos habíamos vuelto mejores amigos. Con todo el tiempo que pasaba con ella, me di cuenta de que no solo era bonita, sino también muy inteligente. Al comenzar el segundo año, Leila me invitó a salir. Créeme, estaba en las nubes. Nunca en mi vida había estado en una cita, y menos aún con una chica como ella. Acepté y mis padres estaban felices por mí. Comenzamos a salir y hasta la mitad del segundo año, éramos una pareja popular. ¿Qué piensas sobre vivir juntos?, me preguntó Leila una noche mientras estudiábamos en la biblioteca. Ambos vivíamos en dormitorios en ese momento, y honestamente no era la mejor situación de vida. Mi compañero de cuarto es desordenado y ronca demasiado fuerte. No me importaría mudarme a otro lugar, le dije. Mi compañera de cuarto es una fiestera, y siempre tiene amigos en el dormitorio. No puedo concentrarme en estudiar ahí, y ahora que estamos saliendo,
Sería increíble si pudiéramos vivir juntos. Desde ese día comenzamos a buscar un lugar, y con suerte en menos de 2 semanas encontramos un apartamento acogedor no muy lejos de la universidad. Leila y yo nos mudamos, y para mí fue como si todos mis sueños se hubieran hecho realidad. Estaba viviendo con mi novia y la vida iba bien. La primera noche que nos mudamos al apartamento, acabábamos de instalarnos cuando Leila se vistió y parecía lista para ir a algún lado. «Oye, ¿a dónde vas?». Ella se quedó en la puerta en silencio, y luego respondió: «Nunca te lo he contado antes, Rafael. Sabes que pertenezco a una familia católica estricta, ¿verdad? Desde que era una niña, mis padres y yo asistimos a la misa de medianoche, y desde que me mudé aquí, descubrí que un padre en la iglesia cercana también ofrece misas nocturnas. Así que cada noche después de cenar voy allí. Espero que no te moleste. Yo mismo crecí en un ambiente cristiano. Mi madre trabajaba en una iglesia, así que no me molestaba en absoluto». «Adelante, no me importa. Pero, ¿quieres que vaya contigo? Es seguro estar afuera tan tarde. ¿A qué hora regresas?». «Está bien, estaré de vuelta a más tardar a las 12:30, y si necesito compañía te llamo. La iglesia no está lejos, solo a unas pocas calles». Nos besamos, ella se fue y yo me puse a ver Netflix. A la mañana siguiente, Leila ya estaba cocinando el desayuno antes de que me despertara. Debí haberme quedado dormido, ya que no recuerdo haberla visto regresar. Durante los siguientes meses teníamos una rutina. Cada noche ella asistía a su misa nocturna. Hasta entonces, ni siquiera sabía que existía tal cosa como la misa nocturna. Una noche, mientras hablaba con mi madre por teléfono, le mencioné a Leila yendo a misa de noche. Por un momento mi mamá no dijo nada. «¿Qué pasó, mamá? ¿Puedes oírme?». Sí, Rafa, te escucho. Es solo que... no sé si las iglesias ofrecen una misa de noche o no. Quiero decir, la gente está bastante ocupada ahora, y tener una misa de noche es una buena forma de devolverlos a la fe. Pero organizar una misa en un horario conveniente... no sé, sigo dudosa al respecto». Mi madre siguió divagando sobre el tema unos minutos, pero lo único que se me quedó grabado fue el hecho de que era extraño que hubiera una misa nocturna. Siempre había confiado en Leila hasta entonces. Nunca me había dado razones para dudar de ella. Pero también confiaba en mi mamá, que había trabajado en una iglesia toda su vida, así que sabía un par de cosas sobre cómo funcionaban las iglesias. Intenté hablar con Leila sobre la misa de noche, pero siempre me daba respuestas cortas y se enojaba cuando intentaba profundizar en el tema. Otra cosa extraña era que nunca lograba mantenerme despierto hasta su regreso. Siempre me dormía poco después de que se iba. Una noche, hacia el final de nuestro segundo año, decidí seguir a Leila en secreto para ver de qué se trataba esta misa nocturna. Como esperaba, condujo hasta la iglesia cercana, pero en lugar de entrar por la puerta principal, Leila rodeó la iglesia y entró por una pequeña puerta trasera. Era muy raro, así que la seguí y entré por la misma puerta. Descendí por una larga escalera y pronto estaba en el sótano de la iglesia, que también era una cripta. En esa cripta había al menos una docena de mujeres, todas tan bonitas como Leila y jóvenes. Me puse un poco sospechoso y me escondí detrás de una columna, observando a todas las mujeres. Pero en lugar de rezar, todas estaban de pie en un círculo alrededor de un pentagrama invertido. Había velas encendidas, y de repente empezaron a cantar algo, probablemente en latín o griego. Luego, una mujer se puso en el centro del círculo y comenzó a hablar. No parecía tener más de 25 años, y las cosas que escuché me hicieron querer vomitar y llorar al mismo tiempo. No esperé a que el ritual terminara. En su lugar, volví a casa. Empaqué la mayoría de mis cosas, y me mudé de nuevo a mi habitación en el dormitorio. Sabía que Leila vendría a buscarme, pero ya no quería tener nada que ver con esa mujer. Llamé a mi madre y le conté todo lo que había visto. Ella inmediatamente me pidió que volara de regreso a casa. A la mañana siguiente, antes de que Leila pudiera alcanzarme, tomé el primer vuelo de regreso. Tan pronto como llegué a casa, mi salud comenzó a deteriorarse. Empecé a tener fiebre alta por las noches, aunque durante el día me sentía bien. Finalmente, mis padres se hartaron y llamaron al sacerdote local. Le conté toda la historia y él dijo que Leila era una bruja de 157 años que usaba a jóvenes como yo para mantenerse joven y saludable. Eso era lo que el líder del culto decía en la cripta la noche que me fui. Leila había empezado a absorber mi energía vital poco a poco,
sin que yo lo supiera, y si hubiera permanecido con ella, me habría matado al final de mi cuarto año. Ya había lanzado su hechizo sobre mí en el momento en que empecé a vivir con ella. Por eso siempre estaba tan somnoliento por la noche y nunca recordaba cuando regresaba. El sacerdote me bendijo con agua bendita y me pidió que me mudara a otro país temporalmente, ya que el culto no solía dejar ir fácilmente a sus víctimas. Por eso, tan pronto como recuperé la salud, me mudé a Inglaterra para completar mi educación restante. Espero que Leila y su culto no me encuentren aquí. Lamento si esa historia fue un poco perturbadora, pero lo que experimenté realmente cambió mi vida. Desde que llegué a Inglaterra he estado haciendo todo lo posible por mantener un perfil bajo y concentrarme en mis estudios, aunque en el fondo siempre siento una sombra de temor de que Leila, o alguien de su iglesia, pueda aparecer de nuevo. Al llegar a Inglaterra me inscribí en el programa de intercambio que me permitió continuar mis estudios en una universidad local, mientras completo mi grado del MIT a distancia. Al principio me sentí un poco aislado, pues no conocía a nadie y me faltaban las caras familiares de amigos y compañeros, pero con el tiempo logré hacer algunos amigos entre mis compañeros de clase y comencé a integrarme un poco más en el pequeño pueblo. Al estar lejos de Leila y de todo lo que viví en ese extraño año con ella, mi salud ha mejorado notablemente. Las fiebres nocturnas cesaron y la fatiga desapareció gradualmente. Me siento cada día más fuerte, como si me estuviera liberando de algo oscuro que había cargado sin saberlo. A veces pienso en lo cerca que estuve de quedarme y de terminar quién sabe cómo, atrapado en esa situación. Sin embargo, hay días en los que no puedo evitar revisar mis redes sociales o mis correos electrónicos con cautela, con la esperanza de no encontrar ningún mensaje extraño o solicitud de amistad desconocida. He cambiado mis cuentas y he aumentado la privacidad en todos mis perfiles para evitar ser localizado. Mi familia también me mantiene informado de cualquier cosa sospechosa que ocurra cerca de nuestro hogar en Estados Unidos. Hasta ahora, no ha habido señales de Leila o su culto, pero sigo alerta, pues no puedo confiarme. Con el paso del tiempo, he comenzado a retomar una vida más normal, aunque siento que esta experiencia me ha marcado profundamente. Hay días en los que me pregunto si mi vida alguna vez volverá a sentirse completamente segura y tranquila, sin esa sensación de amenaza latente. De cualquier modo, me esfuerzo en concentrarme en mis estudios y en construir un futuro sin el temor que Leila dejó en mí. Inglaterra ha sido un refugio inesperado, y aunque no sé qué me espera en el futuro, estoy agradecido por haber encontrado un lugar en el que puedo, al menos por ahora, sentirme a salvo. En aquellos tiempos, antes de que la tecnología y las redes sociales se volvieran una parte tan importante de nuestras vidas diarias, hacer amigos no era tan fácil como lo es ahora. La mayoría de las mujeres bonitas que veía un día, nunca las volvía a ver, principalmente porque no tenía el valor de acercarme a ellas y conocerlas. Al mismo tiempo era lo que llamarías una persona socialmente torpe, y tenía que recurrir a otros medios para conocer gente. Pero entonces, de repente, llegó Facebook, una aplicación donde la gente puede hacer amigos y averiguar casi todo lo que quiere saber sobre otra persona, todo con una simple solicitud de amistad. Sin embargo, no era lo que pensé que sería, ya que mi experiencia con Facebook cambió mi vida por completo. Mi nombre es Fernando Halter y era el año 2007. Facebook se había lanzado 3 años antes y estaba en auge en 2006, cuando la gente empezó a preferirlo a MySpace. Al principio fui bastante escéptico respecto a unirme, ya que no era un gran fanático de compartir mi información en línea, pero finalmente cedí y decidí crear una cuenta en Facebook. Si recuerdo bien, mis primeras sugerencias eran todas personas en Nueva York, y pasé un buen rato simplemente revisando sus perfiles, preguntándome si debía enviarles una solicitud de amistad. Y fue entonces cuando la vi, Annabelle Tate. Era simplemente la mujer más hermosa que había visto. Pero lo que más me intrigó de ella fue su perfil, lleno de fotos de ella y sus amigos en fiestas, de vacaciones, y en general viviendo su mejor vida. Pasé un tiempo pensando en qué hacer antes de finalmente enviarle una solicitud de amistad. Ella la aceptó en unas 2 horas y me envió un mensaje diciendo: «Hola, soy Annabelle». Desde ese punto, la conversación fluyó, ya que Annabelle era una persona muy relajada,
aunque ahora que lo pienso creo que era solo la comodidad de estar detrás de una pantalla. Hablamos en línea durante aproximadamente una semana, en su mayoría sobre mí, ya que ella hizo muchas preguntas sobre mi pasado y mi vida en general. Eventualmente decidí pedirle que nos viéramos en persona. ¿Te gustaría vernos algún día? A lo que respondió, claro, ¿dónde quieres encontrarnos? Le dije, podríamos cenar mañana en la noche. Ella contestó, no estoy en la ciudad en este momento, pero regreso mañana, así que tal vez pasado mañana. Acepté. Salí al día siguiente al restaurante en el que habíamos acordado vernos. Ella aún no había llegado, así que decidí mandarle un mensaje para preguntarle si todo estaba bien. ¿Todo está bien?, respondió. Voy en camino, solo llego un poco tarde. Esperé unos 10 minutos más y luego la vi. La primera cosa que noté fue que Annabelle era mucho más delgada de lo que parecía en su perfil. También tenía ojeras que había intentado cubrir con maquillaje. Se acercó a mí y se sentó en la mesa antes de sonreír y decir, «Hola». Le sonreí de vuelta y le dije, «¿Te ves cansada? ¿Estás segura de que estás bien?». Ella rió mientras tomaba el menú y llamaba al mesero. Annabelle era tan relajada y despreocupada en persona como lo era en línea. Hablamos de muchas cosas esa noche, pero durante casi toda la noche no pude quitarme la sensación de que algo andaba mal con Annabelle. Así que le dije, «Escucha, ¿estás segura de que estás bien? Si no tienes ganas de salir, podríamos pasar el rato en mi casa o podría llevarte a la tuya». Ella se quedó mirando su comida por un rato antes de levantar la vista y responder, «Me gusta la idea de ir a tu casa». Así que pedimos la cuenta y nos fuimos. Seguimos hablando mientras caminábamos hacia mi apartamento. Entramos y le dije a Annabelle que se pusiera cómoda mientras le preparaba una bebida. Le hice un gin tonic y regresé de la cocina para ver a Annabelle de pie, jugando con sus pulgares, como si estuviera nerviosa. Así que le dije, «Sé que dijiste que todo está bien, pero ¿estás segura de que estás bien?». Ella negó con la cabeza y respondió, «Mira, Tim, eres un tipo muy amable. Pero si vamos a seguir con lo que sea que esto sea, hay algo que necesitas saber». Me acerqué a ella mientras mi mente corría pensando en lo que estaba a punto de decirme. «Probablemente ya notaste que me veo diferente de mi perfil. Bueno, eso es porque no he estado activa en esa cuenta durante un tiempo. Y la razón por la que no he estado activa es porque he estado realmente enferma, y la vida ha sido una mierda últimamente. No sé cuánto tiempo más me queda, o si siquiera me queda tiempo». Ahora estaba llorando, pero todo en lo que podía pensar era en cómo su perfil había logrado pintar una imagen completamente falsa de quién era ella. Continuó diciendo, «Mi familia me ha estado diciendo que no es el final, y que debería seguir intentando ser yo misma. Y por eso acepté tu solicitud de amistad. Simplemente no quiero que te hagas ilusiones». Seguía llorando, así que me acerqué y le di un abrazo. Estaba tan cerca de mí, se sentía tan bien, y olía tan bien, tan bien. «Está bien, Annabelle», le dije antes de colocar mi mano en su mejilla. «Alguna enfermedad estúpida no se va a llevar a alguien tan hermosa como tú del mundo. No, eso no sería justo». Su expresión cambió mientras intentaba alejarse del abrazo, pero apreté mi agarre continuando. «Realmente nunca pensé que sería tan fácil conseguir que una mujer tan hermosa como tú estuviera sola en mi casa. Usualmente es tan difícil tener que seguirlas o simplemente tomar a alguna que no conozco, con ellas llorando y gritando todo el tiempo». Nunca olvidaré la sensación que tuve al ver la expresión de realización en el rostro de Annabelle mientras hablaba. La preocupación y el miedo eran como nada que hubiera visto antes. Intentó golpearme, pero fue inútil mientras la arrastraba y la mantenía en el sofá. Y fue entonces cuando empezó a gritar. Le agarré la garganta y presioné tan fuerte mientras decía, «Deja de gritar, Annabelle. No te preocupes, no tendrás que preocuparte más sobre cuánto tiempo te queda de vida». Su lucha continuó, pero no por mucho tiempo. Tuve mi manera con ella mientras se desmayaba y moría. Así que ahí lo tienes, oficial. Annabelle Tate fue mi primera vez usando Facebook. ¿Y qué experiencia fue? Eres un hombre enfermo, Fernando. Aseguraré que pases el resto de tus días tras las rejas. Diga lo que quiera, oficial, pero si me pregunta, yo no hice nada malo. Todo lo que hice fue pedirles ser amigas y ellas aceptaron. Solo quería algunos amigos. Violaste y mataste a 19 mujeres usando Facebook, y Dios sabe cuántas antes de eso. Y dices que solo querías amigos.
Bueno, ya no tendrás que preocuparte por eso. Pronto descubrirás lo que le pasa a gente como tú en prisión. Estoy seguro de que mucha gente querrá ser tu amigo. Eso espero. Gente como tú no merece compasión. Bueno, si eso es cierto, oficial, entonces supongo que es algo bueno que encontré Facebook. La celda de interrogatorio quedó en silencio. El oficial, con expresión dura y sin rastro de simpatía, miró fijamente a Fernando, quien mantenía una leve sonrisa en su rostro, satisfecho como si su confesión fuese algo de lo que enorgullecerse en lugar de un oscuro y retorcido relato. Eres un monstruo, Fernando. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? 19 mujeres, 19 vidas destruidas. Y eso solo en Facebook. Dios sabe cuántas antes o después. Fernando no respondió. Solo se encogió de hombros y miró a su alrededor, como si la situación le aburriera. Finalmente dejó escapar una risa breve y seca. Monstruo, ¿eh? Solo soy el resultado de esta era de conexiones instantáneas. Facebook no me hizo hacer nada de lo que hice. Solo me lo facilitó. El oficial golpeó la mesa con el puño, visiblemente molesto por la frialdad de Fernando. La moralidad y la empatía parecían ser conceptos completamente ajenos a él, como si fueran emociones humanas que simplemente no formaban parte de su ser. Eso no te excusa. Facebook es una herramienta, no una excusa. Eres tú quien decidió cometer esos crímenes. Tú elegiste abusar de la confianza de esas mujeres, de su vulnerabilidad. ¿O acaso no sientes ningún remordimiento, ninguna pizca de culpa por lo que les hiciste? Fernando sonrió y movió la cabeza lentamente. Remordimiento es para los débiles, oficial. Yo no soy débil. Todo lo que quería era compañía. Tal vez lo busqué de una manera poco convencional. Pero dime, ¿quién en este mundo no está solo tratando de llenar el vacío de una forma u otra? El oficial lo miró con una mezcla de asco y desprecio, apretando los dientes. Sabía que, en el fondo, Fernando no buscaba comprensión ni redención. Solo disfrutaba del poder de manipular y controlar, y hasta este momento final, parecía gozar del control sobre la conversación. Entonces, Fernando, ¿crees que has ganado? ¿Crees que esa soledad te da el derecho de tomar lo que quieres sin consecuencias? Te lo aseguro, esta es la última vez que podrás disfrutar de esa sensación de poder. Las cosas son diferentes en prisión. Allí no serás un depredador, serás una presa. Y créeme, no habrá nadie para ayudarte. Sin embargo, Fernando no parecía afectado por la amenaza. Simplemente sonrió con la misma indiferencia perturbadora. No se preocupe, oficial. Estoy seguro de que haré amigos. La puerta de la celda se abrió y 2 guardias ingresaron para escoltarlo fuera. Mientras lo llevaban, Fernando lanzó una última mirada al oficial, como si quisiera recordar su cara para algún día recordarla y burlarse de ella en su mente. Pero el oficial ya había decidido olvidarse de su existencia, verlo como lo que realmente era. Un ser despreciable destinado a desaparecer detrás de los muros de una celda, olvidado por el mundo y sin la posibilidad de dañar a nadie más. Sin embargo, mientras los guardias lo llevaban por los pasillos del calabozo, Fernando seguía sonriendo, convencido de que siempre habría alguien dispuesto a caer en su red, alguien que, bajo la promesa de una amistad, le daría otra oportunidad para actuar de nuevo. Desde la oscuridad de su mente, mientras pensaba en sus crímenes con orgullo y satisfacción, Fernando murmuró para sí mismo, con una voz apenas audible para los guardias que lo escoltaban. Facebook siempre estará allí, solo se necesita una solicitud de amistad. Los guardias no respondieron, solo lo llevaron hacia la oscuridad de la celda que se convertiría en su nuevo hogar, mientras la puerta se cerraba encerrándolo junto a sus propios demonios. Nunca pensé que mi exnovio fuera así. Cuando lo conocí parecía el típico buen chico, de esos que siempre andan de buen humor, atentos, dulces. Me caía tan bien que a veces me preguntaba si realmente merecía estar con alguien como él. Mi familia lo adoraba, mis amigos lo respetaban y yo estaba totalmente convencida de que él era todo lo que necesitaba. Era mi primer amor, y estaba segura de que me había tocado la suerte de la vida. Estuvimos juntos por años, y durante la mayor parte del tiempo él seguía siendo ese chico amable y alegre que todos querían. Pero todo cambió, poco a poco. Al principio eran cosas pequeñas, gestos que no entendía o frases que me dejaban confundida, comentarios cortos y a veces hirientes que se quedaban ahí, rebotando en mi cabeza por días. Yo los ignoraba,
Pensaba que tal vez estaba pasando por un mal momento, o que tenía problemas de los que no me había contado. Lo justifiqué 1000 veces porque, ¿cómo no iba a hacerlo? Estaba enamorada. Pero con el tiempo esa sonrisa suya se fue volviendo amarga, sus palabras dejaron de ser cariñosas y su paciencia se esfumó. Hubo un momento, un día específico, en que sentí por primera vez un miedo verdadero estando a su lado. Recuerdo estar en la cocina, cortando unas verduras mientras preparaba la cena para los dos. Él llegó tarde, venía con cara de pocos amigos y un tono que me erizó la piel. Me preguntó algo insignificante, y yo respondí sin pensar demasiado, con ese tono despreocupado que siempre habíamos tenido. Pero esta vez, no funcionó. Su expresión cambió al instante. Se volvió tan oscuro, tan frío, que el aire en la cocina se hizo pesado. Me miró como si no me conociera, y me dijo algo tan terrible que hasta hoy lo siento resonar en mi cabeza. Si vuelves a responderme así, verás lo que soy capaz de hacer. Y no dijo nada más, solo se fue dejándome paralizada, sin siquiera el valor de preguntarle qué había querido decir. Desde entonces fue como si algo se hubiera roto entre nosotros. Comenzaron las peleas, los gritos y los golpes. Yo no me atrevía a contarle a nadie. Mis hermanas, que siempre habían sido mis confidentes, empezaron a notar mi cambio. Se dieron cuenta de que no salía tanto, de que estaba nerviosa y de que incluso les mentía para evitar que vieran los moretones. Pero no podía esconderlo para siempre. Una tarde, mis 2 hermanas, Carla y Mariana, vinieron a visitarme sin avisar. Fue cuando lo supieron todo. Carla, la mayor, tenía un temperamento fuerte y, aunque trató de no reaccionar en el momento, me agarró del brazo y con la voz quebrada, me dijo que no iba a permitir que me quedara ahí, soportando algo así. Me dijo que teníamos que denunciarlo, que él no podía quedarse impune, y yo entre lágrimas le prometí que iba a salir de esa relación. Quería salir, quería ser libre, pero él no me dejaba ir. Esa noche, después de que Carla y Mariana se fueron, él llegó. No sé cómo supo lo de la visita ni qué había escuchado, pero entró enfurecido, con una rabia en los ojos que me hizo sentir que no iba a salir viva de esa casa. Me gritó que yo le pertenecía, que mis hermanas no tenían derecho a meterse en nuestra vida, y que si volvían a aparecer por ahí, me arrepentiría. Nunca había visto tanto odio en una sola persona, y por primera vez, tuve miedo de verdad, un miedo tan profundo que me dejó paralizada. Al día siguiente mis hermanas volvieron. Ellas no iban a dejarme sola, y en el fondo, yo sabía que él se presentaría en cualquier momento, que esto solo podría terminar de una manera. Pero me quedé en silencio mientras Carla y Mariana hablaban sobre los planes para irnos lejos, para empezar de nuevo. Sabía que él estaba en el trabajo, o al menos eso quería creer. Pensé que tendríamos tiempo de salir antes de que él volviera, pero entonces, escuchamos la puerta. Él entró a la casa, y al verme acompañada de mis hermanas, su rostro se transformó. Era como si estuviera viendo a un extraño. Se lanzó sobre mí, y cuando Carla intentó detenerlo, todo se desató en cuestión de segundos. No entendí lo que estaba pasando hasta que vi el cuchillo. Todo se volvió confuso. Un torbellino de gritos, de forcejeos, de sangre. Grité con todas mis fuerzas intentando detenerlo, pero era inútil. Carla, Mariana, mis hermanas, pelearon por mí hasta el final, y yo no pude hacer nada para salvarlas. Las vi caer. Vi cómo su vida se apagaba frente a mis ojos, y todo porque decidieron protegerme. Nunca podré olvidar la expresión en sus rostros, la mezcla de miedo y de amor mientras sus cuerpos caían al suelo. Ese fue el precio de mi silencio, el precio de no haber sido lo suficientemente valiente para irme antes, para pedir ayuda antes. Hoy él está en prisión, pero eso no me da paz. No me devuelve a mis hermanas, no llena el vacío que dejó en mi vida, y sé que algún día saldrá, que la justicia puede fallar, que él podría volver a caminar libremente en este mundo. Y ese día, si sucede, yo estaré lista, porque esta vez no me quedaré de brazos cruzados. Esta vez seré yo quien se encargue de que pague. Haré que sienta todo el dolor, el miedo, el horror que él sembró en mi vida. Si vuelve a pisar la calle lo encontraré y esta vez él sabrá lo que significa el verdadero terror.